Buenas tardes, mi nombre es Rosa María Araujo, soy estudiante de Administración de Empresas, modalidad por equivalencia. Y bueno, hoy le voy a hablar sobre un tema muy interesante que es el síndrome de burnout, según el doctor de la Rosa. ¿Qué es el síndrome de burnout? ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de síndrome de burnout es un síntoma, podríamos describirlo como un síntoma que tenemos todas las personas, bueno, mayormente las personas que laboran bajo presión, y estas personas pueden dormir las 7 horas normales, pueden incluso alimentarse con sus 3 comidas. Sin embargo, existe un cansancio constante, un cansancio, un deseo de no ir al trabajo, incluso un vacío interno. Y esto afecta más que todo emocionalmente a las personas, ¿sí? Sobre todo a los trabajadores que tenemos cargos y tenemos que vivir bajo presión con tantas asignaciones. Ok, ¿qué vamos a hablar? ¿O qué fue lo que yo pude entender de la explicación del doctor de la Rosa? ¿Sí? Bueno, vamos a ver si logro ver aquí la lámina que hice, ¿verdad? Fíjese. Síndrome de burnout, según el doctor La Rosa, ¿verdad? ¿Qué es el síndrome de burnout? Bueno, yo ya le di el concepto de lo que es el síndrome de burnout. Mayormente es un síntoma que sentimos los trabajadores cuando laboramos bajo presión y tenemos sobrecarga de trabajo. Entonces, obviamente, o sea, yo lo digo por mi experiencia propia, muchas veces me he sentido así. Sin embargo, no sabía identificar realmente qué era lo que me estaba sucediendo hasta que vi este video, me asignaron esta actividad. Ok, me están diciendo, ¿qué provoca el síndrome de burnout? Mayormente el síndrome, ¿qué lo provoca? Bueno, cuando uno está trabajando bajo presión, o sea, tiene demasiadas asignaciones, ¿verdad? Tienes un mal ambiente laboral, ¿ves? No sabes cómo, o sea, no sabes cómo manejar este tipo de situaciones, trabajar bajo presión. Viene el síndrome de burnout, ¿sí? Entonces las personas empiezan a sentir empatía, no quieren ir al trabajo, se le acumula el trabajo y tienen una sensación de cansancio, de estrés, de irritabilidad, mayormente porque está sintiendo este síndrome y no sabe cómo manejar la situación. Factores que generan el síndrome de burnout. Falta de control. Cuando hablamos de falta de control, en mi caso no me sucede eso. O sea, yo con el cargo que tengo no me ha sucedido. Cuando yo comencé con el cargo para ese momento de coordinadora estatal de la parte comunal, yo sentía eso, el falta de control. Quería tener el control de todo. Y entonces, como quería tener el control de todo, entonces, pues me llenaba de trabajo. Y tenía la sensación de no quería ni ir a la oficina precisamente por eso, porque yo no quería que me tocara nada, sino quería tener el control de todos los expedientes, de las inspecciones, de que todo fuera totalmente y absolutamente perfecto. Y yo no le asignaba actividades a mis promotores. ¿Cómo pude manejar eso? Bueno, muy fácil. Después de eso me di cuenta que tenía que asignar funciones a cada uno para poder descargar la cantidad de trabajo que tenía. También hablamos de mala organización. Todas las personas cuando asumimos un cargo, si no manejamos una agenda y no tenemos un buen plan de trabajo, simplemente tenemos una mala organización, nos abollamos de trabajo, tenemos una cantidad de carpetas y a la larga pues no cumplimos con las
las tareas. Y, o sea, en el caso mío, que tengo que trabajar con varios departamentos en Caracas, o sea, son varios departamentos donde yo tengo que presentar mis actividades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me atraso las actividades, entonces las dejo que pasen los días y después me explota toda la situación en la cara. Otro de los factores que genera el síndrome de burnout, las expectativas laborales pocas claras. Sí, eso sucede dentro de las instituciones, o particularmente acá en Mérida. Menciono Mérida, ¿por qué? Porque yo vengo de Barinas. Cuando yo llego acá de Barinas, acá a Mérida, noté que había mucha competencia laboral, ¿sí? Y eso de alguna manera me afectó mucho emocionalmente, porque yo venía de un equipo de trabajo donde éramos muy unidos, y llego acá al Banco Bicentenario, acá en Mérida, y veo que mis compañeros todos son muy competitivos. Entonces yo tuve que, me costó mucho manejar esa situación dentro de mi ambiente laboral. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Existen expectativas laborales poco claras, es decir, vienen los resentimientos, el deseo de no querer trabajar con esa persona, termina siendo incluso conflictivo y o sea, y pues no te provoca, no tiene, o sea, no hay manera de trabajar con esa persona porque simplemente no te apetece, ¿sí? También otro de los factores, conflictos de valores. Cuando hablamos de conflictos de valores, pues, bueno, mayormente cuando conflicto de valores, cuando tú tienes, de repente viene arrastrando ciertas emociones. Por ejemplo, en el caso mío, cuando yo duro mucho tiempo sin ver a mi familia, pues eso de alguna manera me afecta, y eso me genera mucha irritabilidad dentro de mi espacio laboral. Entonces, obviamente, uno tiene que saber manejar esa situación, porque tú no puedes ligar lo laboral con lo emocional. Entonces tienes que saber tener la madurez suficiente para poder manejar esa situación. Otra de las cosas, recompensas insuficientes. Todos estamos pasando por eso actualmente. Todos estamos pasando, sobre todo mis promotores, que son trabajadores que gozan de la inamovilidad laboral. Sin embargo, sus sueldos y salarios son muy bajos, y mis trabajadores mayormente se sienten muy afectados emocionalmente porque no le alcanza su sueldo. El banco, ¿qué le puede ofrecer? Inamovilidad laboral, pero no le ofrece recompensas monetarias, y eso de alguna manera pues se sienten afectados y vienen acá al trabajo irritables, vienen malhumorados, y eso pues de alguna manera pues hay un choque tanto del trabajador como en este caso los encargados que somos nosotros. Entonces pues eso, la mejor manera para trabajar ese tipo de situaciones dentro de un espacio, o en este caso de una gerencia, la mejor manera es hablar con los trabajadores, hablarles y hacerle entender que bueno, o sea, que más allá de que nosotros, de repente el banco no le da una buena recompensa monetaria, pero tiene su estabilidad laboral acá, y que eso de alguna manera, o sea, tarde o temprano, eso tiene que cambiar. Y bueno, gracias a Dios, ellos se mantienen acá con nosotros. Tenemos sobrecarga de trabajo. Bueno, como le mencionaba, yo en la gerencia donde yo trabajo, mayormente yo vivo sobrecargada de trabajo. Eso es lo que nos sobra a nosotros. Básicamente el cargo que yo tengo es de mucha responsabilidad. Tenemos que manejar una cierta cantidad de números de personas, inspecciones, y tenemos cierto tiempo para poder mandar esos expedientes. Entonces ahí es donde viene la sobrecarga de trabajo. ¿Cómo podemos manejar esa sobrecarga de trabajo? La mejor manera es la planificación. Si no tenemos una planificación, no podemos manejar una sobrecarga de trabajo, y ahí es donde viene el síndrome de burnout. ¿Por qué? Porque cuando nos llenamos de trabajo, en el caso mío, cuando yo me lleno de trabajo, entonces me entra una apatía absoluta de venir acá a la oficina. No quiero ni siquiera ver la fachada del banco, y simplemente no quiero saber nada del banco. ¿Cómo trato yo
¿qué hago para no tener sobrecarga de trabajo? Por los años de experiencia, cómo me he manejado a través de planificación y agendas. Yo me manejo con una agenda y con una planificación, de manera tal que yo pueda manejar esa sobrecarga de trabajo y poderlo entregarlo a la fecha establecida. Injusticia, sí, efectivamente hay mucha injusticia en las instituciones gubernamentales y en las instituciones públicas como las que nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque el personal no es valorado. Tengo promotoras que tienen 20 años, una tiene 20 años de servicio y la otra tiene 19 años de servicio. Sin embargo, no han sido valoradas. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre sí existe el amiguismo, existe el favoritismo y no debería ser así. Yo he tratado de romper con esas tradiciones, sobre todo que he visto acá en el estado de Mérida. He visto mucho que los cargos se manejan así, no debería ser, no debería, o sea, yo considero que debemos tomar en cuenta al personal por sus años de servicio y por lo que le han entregado a la institución. Entonces viene esto que son las injusticias y no deberíamos permitir eso dentro de una gerencia. Y por último, el mal ambiente laboral. Es muy importante mantener un buen ambiente laboral. ¿Por qué? Porque si tú trabajas, yo siempre he dicho que la segunda casa de uno es el lugar donde uno trabaja. Si tú tienes un mal ambiente laboral, entonces toda esa irritabilidad simplemente de alguna manera pues la van a sentir tus compañeros de trabajo, ¿sí? Entonces todo eso se va a convertir en un ambiente muy tóxico y va a llegar un punto en que no se van a poder hablar unos con los otros. Nosotros como encargados de la gerencia tenemos que evitar que ese ambiente laboral, o sea, ese mal ambiente laboral exista dentro de nuestra gerencia o nuestra coordinación. Ok, número 4, síntomas de síndrome de burnout. Tenemos la irritabilidad y la falta de energía. Tenemos irritabilidad. Cuando hablamos de irritabilidad, bueno, mayormente es cuando las personas se sienten molestas por todo. O sea, son los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, siento irritabilidad, siento molestia, falta de energía, ¿verdad? Ineficiencia, una sensación de vacío. También tenemos mal estado, poco control hacia las cosas y mayormente esos son los síntomas que nosotros podemos identificar cuando tenemos el síndrome de burnout. ¿Qué hacer? Aquí no sé si pueden ver la lámina. ¿Qué hacer? Vamos en el número 405. ¿Qué hacer si tengo síndrome de burnout? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero saber, reconocer que tenemos algo, o sea, que nos está pasando algo emocionalmente. Yo, honestamente, profesora, no sabía, yo he sentido eso, he tenido esa sensación, pero yo no sabía que era síndrome burnout hasta que usted nos mandó a investigar esto. Y me parece excelente porque nosotros de repente, pues, mis compañeros también están pasando por esa situación y ellos no saben que tienen esto, el síndrome de burnout, y es muy importante. Estos temas son muy importantes.